sí? Ya, ahora sí. Vamos a abrir la sesión en el nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Muy buenos días a todos y a todas. Le damos la especial bienvenida a esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Nicolás Grau, que viene acompañado por el subsecretario de Pesca, señor Julio Salas, y el asesor legislativo, señor Vicente Andrade. Muy bienvenidos todos. Esta sesión tiene por objeto iniciar el análisis del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que declara la nulidad de la ley número 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización. La Ley General de Pesca y Acuicultura contenía la ley número 18.892 y sus modificaciones, boletín número 10.527-7. Voy a ofrecerle la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, quien dará lectura a la cuenta. Muy buenos días, señor presidente, sus señorías, señor ministro. No tenemos cuenta en el día de hoy, presidente, solo una muy pequeña minuta a propósito de este proyecto de ley que tenemos en la tabla. Es un proyecto de ley que se inició en moción de los diputados o exdiputados señores Sergio Aguiló, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Felipe Letelier, Daniel Núñez, Guillermo Telier, y de las diputadas señoras Carol Cariola, Cristina Girardi, Marcela Hernando y Camila Vallejo. Se dio cuenta esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 9 de agosto de 2022, donde se dispuso su estudio por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura y luego por esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Su objetivo es declarar insanablemente nula la ley número 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos biológicos, acceso a la actividad pesquera industrial, artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura. Sus señorías tienen a su disposición una carpeta con todos los antecedentes relativos a este asunto. Muchas gracias, señor secretario. No sé si sobre puntos varios hay alguna petición de palabra. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Sí, sobre puntos varios, por un proyecto que entiendo que se está tramitando en el Senado y que también creo que es de Economía, el que establece normas sobre reorganización concursal. Podríamos pedir que ese proyecto, una vez que salga de Hacienda, venga a Constitución porque tiene algunas normas penales y de inhabilitación respecto del ejercicio de algunas profesiones. Entonces me gustaría poder que la Comisión le pudiera echar una miradita, por supuesto, solamente en la parte de sanciones que trae. Gracias, senador Araya. Tomamos el acuerdo de pedirlo sin urgencia en todo caso. En la sala. De hecho, bueno, perfecto, porque además hemos pedido en la línea de lo que ha señalado el senador Araya, de que todos los proyectos que involucren tipos penales sean examinados por la Comisión de Constitución, a propósito de la polémica por la derogación del incesto contenido en un proyecto que está siendo conocido por la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Así que así se acuerda. Senador Galilea, ¿usted tiene algún punto vario? Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a ver, ¿por qué la invitación al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca y todo su equipo? Y le agradezco mucho, además, la rápida disposición que tuvo. No es fácil, sobre todo los días lunes, poder concordar un día y hora para la presencia de un ministro de Estado. Cuando conversamos en la Comisión de Constitución qué trámite le vamos a dar a este proyecto, nulidad a la ley de pesca, que entiendo que tiene además suma urgencia. Está sin urgencia. Ya, pero en el momento que tomamos la decisión estaba con suma urgencia. ¿Qué trámite le vamos a dar al proyecto, que ya fue aprobado por la Comisión de Pesca? Bueno, a mí me tocó conocerlo en la Cámara de Diputados, además soy autor de una indicación que pretendió dar una solución respecto al artículo transitorio que presentamos en su momento con el diputado Gabriel Asensio, y que es el que establece esta solución bastante ad hoc o sui generis, si se quiere, en el sentido de que la nulidad entra a regir cuando se dicte la nueva ley de pesca, para lo cual existe un plazo de 2 años, que es un plazo
que se confiere a los órganos colegisladores, ¿no es cierto?, al Ejecutivo y también al Congreso Nacional, decidimos a petición del senador Pedro Araya, y nos pareció muy buena sugerencia, partir por invitar al ministro de Economía, porque claro, nosotros podemos invitar a destacados constitucionalistas para que puedan entregar una opinión, y lo vamos a hacer de todas maneras, respecto de la figura de la nulidad en nuestro ordenamiento jurídico, que es una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Existe la figura de la derogación de una ley, de la reforma de una ley, pero no de la nulidad. Y por eso es que los comités resolvieron enviar este proyecto a la Comisión de Constitución para que pudiéramos entregar una opinión. Pero básicamente, ministro, la inquietud de invitarlo es porque como está sujeto, además, la nulidad a que pueda haber una nueva ley que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, nos interesa mucho que el gobierno nos pueda plantear cuál es su posición, qué es lo que va a hacer respecto al proyecto de la nueva ley de pesca. Algo planteó también el senador Fidel Espinosa, recuerdo, en la Comisión de Pesca, y otros senadores. No sacamos nada con declarar la nulidad de la ley si es que no tenemos claro cuál va a ser el instrumento que lo reemplace. ¿Qué va a pasar con las cuotas de pesca? ¿Qué va a pasar con el fraccionamiento? ¿Qué va a pasar con las licencias de pesca que hoy día tiene la industria? ¿Qué pasa con ellas en la figura de una nulidad? ¿Va a haber expropiación? ¿No va a haber expropiación? ¿Va a haber indemnización? ¿No va a haber indemnización? ¿Qué pasa con las cuotas de la pesca artesanal? ¿Cuál es la propuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric respecto al fraccionamiento y aquellos aspectos que son más controvertidos del proyecto de ley? Ese es el motivo de la citación, así que, estimado ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo parto por agradecer la invitación, y creo que es muy pertinente en los términos que se plantea. Creo que es bueno que, además de la discusión jurídica constitucional que ustedes tienen que dar acá, de la cual, como ustedes sabrán, yo soy economista, no soy un experto en esa materia, así que ustedes lo tendrán que ver eso con más calma y hacerse su propio juicio, pero sí creo que es bueno para esa conversación tener un contexto claro de cuál es el plan del gobierno en esta materia. Un plan que, dicho sea de paso, como va a quedar claro en mi exposición, es un plan que se estaba ejecutando antes de que la tramitación del proyecto de nulidad tomara más fuerza, ¿no es cierto?, que es lo que sucedió hace algún tiempo en la Cámara de Diputados. El tenor de mi presentación, que va a ser breve respecto a este punto, va a ser que esta posible aprobación de la ley de nulidad es consistente y coherente con la estrategia que está siguiendo el gobierno, en términos políticos y en términos de cuál es nuestro plan. Ese es el sentido de lo que quiero presentar. Entonces, partamos por algo bien básico desde el punto de vista del gobierno, pero creo que importante. El presidente Gabriel Boric, durante su campaña, hizo un compromiso respecto a tener una nueva ley de pesca. Y nosotros, por supuesto, como gobierno, tratamos de cumplir nuestros compromisos. En última instancia, eso depende de la conversación en este Parlamento, pero por lo menos nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Este compromiso tiene, yo diría, dos razones importantes. Una primera tiene que ver con la legitimidad de esta ley. Como ustedes bien saben, al poco tiempo de que se aprobó esta ley, se comprobó judicialmente que hubo actos de corrupción de un grupo muy limitado de parlamentarios, pero eso se probó en su minuto. Y eso le puso a toda esta discusión o a esta ley un problema de legitimidad muy, muy serio. Que nosotros creemos que le hace mal, en general a nuestra institucionalidad, y también le hace mal a todos los involucrados, tanto el mundo artesanal, industrial, porque siempre está la idea de que esto debe cambiarse en algún momento dado ese problema de legitimidad. Entonces creemos que hay una fuente de inestabilidad, de cuestionamiento, en fin. Y lo segundo tiene que ver con el contenido. Hay algunos elementos de esta ley que a nuestro juicio ameritan discusión. Una de ellas ya la
adelantaba el presidente de esta comisión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el fraccionamiento, cómo se distribuyeron los recursos entre el mundo artesanal y el mundo industrial, ¿ya? Y que está muy relacionado por lo demás con los problemas de legitimidad que tiene la ley, ¿ya? Quiero aclarar algo de forma inmediata en este tema. Nuestra perspectiva como gobierno nunca ha sido, y esto lo hemos dicho en todos los encuentros que hemos participado, voy a comentarles un poco después cómo estamos llevando este proceso de conversación, pero nuestra postura nunca ha sido que esta ley, que todos los elementos de esta ley son negativos. De hecho, hay hartos elementos que nosotros consideramos positivos, todo lo que tiene que ver con la perspectiva más científica para efectos de resguardar la explotación sustentable de los recursos, ¿no es cierto?, es un elemento central, y que ya, esto es una opinión más política mía y del gobierno, es muy positivo para efectos del quehacer del Ministerio de Economía, que esto no dependa, la definición de las cuotas no dependa de la autoridad política. O sea, yo me imagino cómo sería la situación de un ministro de Economía en que pudiera resolver conflictos con el mundo de la pesca teniendo plena disposición de cambiar definiciones de la cuota. Eso, sin lugar a duda, llevaría a una sobreutilización del recurso y poner de esa manera en jaque la sostenibilidad de este ecosistema y también de este proceso productivo. Así que hay elementos positivos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en términos bien concretos? Voy a hablar de eso más adelante también. Es que bajo el liderazgo del subsecretario, quien va luego a exponer en algunos de estos temas en más detalle, lo que hicimos al comenzar nuestro trabajo en el gobierno fue armar un equipo interno, ¿no?, donde este equipo tiene su base técnica en quienes trabajaron en un informe que hizo la FAO a solicitud o durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Ustedes pueden leer ese documento, un documento público en que revisa esta ley en una serie de dimensiones. Entonces nosotros entendíamos que esto es una cosa que se ha discutido muchas veces, no queríamos partir de nada en el fondo, y por eso que armamos ese equipo inicialmente, que es el que va a conducir todo este proceso. Lo segundo, entonces ese es nuestro compromiso político, programático, con el que nosotros participamos en esta conversación. Lo segundo es que definimos un plan, y este plan de trabajo, este plan que tiene como objetivo poder presentar una nueva ley de pesca entre los meses de abril y mayo del próximo año. Ese es el compromiso que hemos hecho en distintas ocasiones, que lo hicimos cuando presentamos en la Comisión de Pesca del Senado también. Entonces, ese era nuestro objetivo, ¿no es cierto?, poder llegar con un proyecto de ley a ese momento. Entonces, como les digo, inicialmente armamos un equipo. Yo creo que en el mes de abril se conformó ese equipo. Ese equipo ha ido revisando la ley, sus distintas dimensiones, y tratando de ver cuáles son los aspectos que debiéramos poner una mayor atención, justamente basado en estos informes que se han hecho con anterioridad. Y como uno de los aspectos fundamentales, que es uno de los puntos de partida de esta nueva ley, tiene que ver con la legitimidad, nosotros estamos poniendo una especial preocupación en que la forma en la que vamos a discutir esta nueva ley sea muy participativa y que todos los actores tengan la posibilidad de dar a conocer su punto de vista, y que además exista cierta trazabilidad de cómo esos puntos de vista son expresados y qué es lo que queda finalmente en el proyecto que se vaya a presentar. Entonces, desde septiembre, desde el 21 de septiembre, si recuerdo bien, 21 o 22, 22 de septiembre, partimos primero con el mundo de la pesca artesanal, haciendo encuentros locales en todo el país. Ya van más de 60 encuentros locales. Yo he participado en algunos, el subsecretario ha participado en más de ellos. Encuentros muy interesantes. El mundo de la pesca, no sé cuán familiarizados están ustedes con él, pero es un mundo muy organizado, que tiene federaciones, sindicatos, cooperativas, confederaciones. Estoy hablando del mundo de la pesca artesanal. Tiene mucha densidad en el fondo. Entonces, tienen claras sus propuestas, tienen un conocimiento técnico vasto de la normativa. O sea, es un grupo interesante, con mucho que aportar en esa conversación. Y hemos tenido estos 50, más de 60 encuentros, de hecho, y la idea es llegar a más de 100 durante este proceso. También van a haber conversaciones con el mundo académico, también van a haber conversaciones con la industria, con los sindicatos de la industria, también es relevante. Y nuestra idea, ¿no es cierto?, es
a finales de este año terminar ese proceso de diálogo y empezar a trabajar en el articulado propiamente tal. Hay que pensar allí, yo sé que esta es una comisión que no se mete menos en digamos, su participación en esta discusión no tiene que ver tanto con el contenido de la nueva ley, sino más bien con la discusión constitucional respecto a la nulidad de una ley, ¿no es cierto? Pero creo que es bueno que tengan ese contexto y también va a haber un trabajo prelegislativo para poder presentar este proyecto. Entonces, ese es nuestro plan. Dado ese plan, esta ley que se está discutiendo, este proyecto de ley, es un proyecto de ley que calza bien con ese plan, ¿cierto? Porque es un proyecto de ley que especifica que una vez que se apruebe la ley, hay un plazo de 2 años, a propósito del artículo transitorio al que hacía referencia el presidente, que yo creo que es un artículo indispensable para que el gobierno pueda estar conforme con este avance. Nosotros no podríamos apoyar un proyecto que implicara la nulidad de forma inmediata y que dejara, digamos, sin ninguna normativa, jamás podríamos hacer algo de ese tipo. Por lo tanto, esa parte del proyecto de ley es clave para nuestro compromiso con este proceso. Y los tiempos que especifica, que son 2 años, son tiempos que nosotros consideramos razonables para ese proceso, pensando que si esto se aprobara durante este año, tendríamos algo así como 1 año 8 meses, 1 año 9 meses para construir el proyecto, para, digamos, lograr la tramitación en el Parlamento, entendiendo que nosotros entraríamos a este proyecto en abril. Entonces es una ley que es razonable y consistente con el proceso que nosotros estamos llevando como gobierno. Yo sé que en esto probablemente no les voy a poder ayudar mucho o aportar tantos elementos nuevos. Yo sé que ha habido una discusión respecto al mérito jurídico de este proceso. Hubo invitaciones a constitucionalistas, principalmente en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y hay controversia en esto. Entendemos nosotros, entre los especialistas, las y los especialistas respecto a este asunto. Nosotros somos más bien el ministerio que lo que está haciendo es trabajar en la nueva ley, ¿no es cierto?, en la nueva ley de pesca. Por lo tanto, esa es nuestra expertise y es allí donde podemos, creo, hacer más aporte en caso que esta comisión lo solicitara. Eso por mi parte, presidente. Entonces, dejo, si es posible, la palabra al subsecretario. Sí, muchas gracias, ministro. ¿Habría acuerdo de la comisión para que escuchemos al subsecretario también? Tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí, solo precisar o complementar lo que señala el ministro en relación a la evaluación que en algún minuto se adoptó al interior del gobierno sobre la necesidad de la nueva ley de pesca, de la nulidad de la ley de pesca, quiero decir. Esta fue un planteamiento que en algún minuto conversamos en los primeros meses de gobierno, tanto con el sector artesanal y con la industria, y ambos coinciden en que parece muy necesaria la conversación sobre una nueva ley de pesca y aparece muy necesaria que la conversación sobre una nueva ley de pesca ojalá esté despejado de los problemas de transparencia que están asociados justamente a la ley de pesca anterior. Por lo tanto, todo el proceso de discusión de la nueva ley de pesca es un proceso abierto, de tal manera de evitar que esta sombra de duda que hoy día se cierne sobre la legislación actual contamine al nuevo proceso. En ese sentido, la conversación de nulidad de ley de pesca es también un facilitador para la discusión de la nueva ley de pesca, porque nos ha permitido que cada una de estas reuniones de trabajo que hemos tenido en los diferentes territorios no se centre en la legitimidad o ilegitimidad de la ley vigente, sino que logre conversar sobre los contenidos de la nueva legislación. Entonces, hay un efecto positivo de esta conversación en simultáneo, porque nos permite liberar la conversación de la nueva ley de pesca de una conversación sobre el pasado, que es sobre la legitimidad o ilegitimidad de la legislación vigente. Hago ese punto porque ambas conversaciones, nulidad y nueva ley de pesca, no solo están condicionadas en relación al artículo transitorio, sino que hay un efecto de una conversación sobre la posibilidad de generar un diálogo más fructífero en relación a la nueva ley de pesca. Y en este sentido comentar que
además de haber constituido este equipo en abril, el equipo técnico que está trabajando en la nueva ley de pesca en abril del 2022, ese equipo ya se abocó al análisis comparado de la legislación, al análisis de la legislación histórica que ha regido el sector y, por cierto, a los estudios jurídicos, biológicos y de políticas públicas que rodean el proceso legislativo. En julio del 2022 generamos un acuerdo de 20 medidas para el desarrollo de la pesca artesanal que incluía como la medida 20 de esas 20 medidas el compromiso de desarrollar un diálogo abierto con todos los actores para la nueva ley de pesca. Este compromiso es muy significativo porque es un compromiso que logró construirse con las 3 confederaciones de la pesca artesanal, CONFEPACH, CONAPACH y CONDEP, además de múltiples otras federaciones no confederadas, lo que muestra un abanico muy grande de disposición a participar en este espacio de diálogo. Posteriormente, en agosto del 2022, se le propuso a la industria y a las propias organizaciones artesanales una estructura para estos diálogos y aquí quiero destacar que además de conversar con las organizaciones de la pesca artesanal a nivel local y regional, como bien decía el ministro, iniciando esto el 22 de septiembre y hasta mediados de noviembre, hay un compromiso de iniciar un diálogo similar con la pesca industrial, tanto con los gremios de la pesca industrial como con los trabajadores, y hay un compromiso también de generar una conversación en paralelo específicamente con las mujeres que laboran en la pesca artesanal, que muchas de las cuales laboran como patronas de embarcación, incluso armadoras, buzo, y otras, por cierto, en una diversidad de actividades conexas. Todas ellas van a ser, además de la participación general con el mundo de la pesca artesanal, invitados a un diálogo específico. Y con las mujeres que laboran en la industria, que son muy importantes y que concentran gran parte de la fuerza de trabajo asociada fundamentalmente a las plantas de proceso, que se ven afectadas producto de la regulación de la industria. Además de estas conversaciones, por decirlo así, estrictamente sectoriales, con distintas universidades se ha planteado la disposición de ellas a colaborar en la articulación de un diálogo con el mundo de la ciencia, ya que requerimos que la conversación no sea solo con los actores, sino que también con quienes aportan información sobre el estado de las diferentes pesquerías. Y una última dimensión de conversación es con las diferentes institucionalidad pública asociada a la regulación pesquera. Y está convocado para el mes de diciembre un conjunto de talleres o seminarios en el que esperamos interactuar con desde las instituciones de fomento que trabajan con la pesca artesanal hasta las instituciones fiscalizadoras, incluyendo en esto al Cernapesca, a la Armada, a las que se les van a cursar invitaciones para que aporten una mirada que tiene que ver con el desarrollo institucional que está asociado a la nueva ley de pesca. Y aquí es muy importante señalar que, como lo señalaba el señor presidente, efectivamente el corazón de la ley de pesca es la distribución del recurso. El corazón de la ley de pesca es la distribución del recurso en todas sus dimensiones, desde cuánto van a extraer los pescadores hoy y cuánto van a extraer los pescadores mañana, y esta es una distribución que tiene que ver con una equidad ambiental y ecológica, pero también tiene que ver con cuánto corresponde a la industria, cuánto corresponde al mundo artesanal, y esto es lo que normalmente llamamos el fraccionamiento, pero también tiene que ver con la distribución que hay en los diferentes territorios, porque más allá de cuánto es la extracción presente, esa extracción y cuánto va a corresponder a la industria del mundo artesanal, en qué territorios corresponde esa extracción, también es división son divisiones que tienen que ver con la equidad en la distribución del recurso, y en ese aspecto tenemos la impresión que hay mucho que mejorar. ¿Por qué es tan importante que la propuesta de contenidos de la ley de pesca se materialice después de recibida toda la información de estos diálogos? Porque el objetivo del gobierno no es tener un proyecto de ley de pesca generado por 4 profesionales de élite, que es cierto que varios de ellos forman parte del equipo que se constituyó en el mes de abril, pero no es posible construir una ley de pesca desde un escritorio ni en Valparaíso ni en Santiago, que son las oficinas de la subpesca y de economía, sino se recogen los planteamientos de quienes desarrollan la actividad, que son los que saben perfectamente cuáles son los dolores que tiene la legislación actual y cuáles son los efectos los aprietes que les están generando. En ese sentido, el compromiso fue
que el proceso de elaboración de la nueva norma es de elaboración estricta de la nueva norma es entre enero y marzo del próximo año para ingresar un proyecto entre los meses de abril y mayo, y por lo tanto todo este proceso que ha existido durante el segundo semestre es un proceso de recoger diferentes planteamientos. Yo me voy a permitir, señor presidente, hacerle llegar aquí ustedes pueden ver la programación día por día y territorio por territorio. Yo creo que es muy importante que visualicen cuáles son los lugares donde están ocurriendo estas conversaciones, donde están ocurriendo estos diálogos. Se le ha cursado invitación a las diferentes autoridades regionales para que participen en ellos, pero me parece muy interesante porque nos encontramos a la fecha prácticamente en la mitad del diálogo del mundo artesanal. Y efectivamente hoy día hay más de 2.500 pescadores artesanales que han participado en estas conversaciones. Han participado varias autoridades regionales, algunos parlamentarios nos han acompañado en estos diálogos, y quiero decir en esto que son parlamentarios de distintos signos. Se les ha cursado la invitación a todos ellos para que puedan formar parte de estas conversaciones. Entonces, qué manera más transparente de hacer el diálogo que mostrarles cuál es la programación que hay fecha por fecha, y nosotros encantados si alguno de los miembros de la comisión, para conocer el estado del arte y cuál es la opinión que tiene el mundo artesanal, nos quiere acompañar en alguno de ellos, nos ofrecemos para coordinarnos en esa línea. Y finalmente señalar, respecto específicamente del proyecto de nulidad de ley de pesca, que, como bien decía el ministro, el requerimiento tiene un imperativo ético, pero también tiene un imperativo técnico. El imperativo ético es despejar esta sombra de duda de legitimidad que tiene la ley de pesca, y el imperativo técnico efectivamente es resolver problemas de la normativa actual que aprietan en diferentes aspectos al mundo tanto industrial como artesanal. El conjunto en los 60 encuentros que ya hemos realizado, hemos recibido un conjunto de observaciones que ya son bastante enriquecedoras, y tenemos la sensación que una vez terminado el proceso, efectivamente, sin perjuicio de que hay materias de la ley de pesca que resultan prácticamente no tienen detractores o aspectos de cuestionamiento. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los aspectos que tienen que ver con el principio precautorio, con el enfoque ecosistémico, cuestiones que tienen que ver con la existencia de instancias de comanejo, que son aspectos muy positivos de la normativa vigente. Hay otros en los que efectivamente se percibe que se requiere un enriquecimiento sustantivo de la norma, y han sido objeto de diferentes aportes de contenido en la actualidad, y esperamos que lo sigan siendo en las próximas sesiones. Estos diálogos terminan el 30 de diciembre y por cierto, a cada uno de ellos les reitero la invitación para poder acompañarnos en ello. Eso. Perfecto, muchas gracias al subsecretario de Pesca, don Julio Salas. Le ofrezco la palabra, a todos los senadores y senadoras que me lo han pedido, para que puedan tomar debida nota de las mismas. Senador Pedro Herrera. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y al subsecretario, y quiero partir con una declaración de principio. No tengo una posición tomada de qué hacer con este proyecto de ley. Lo he visto, pero no tengo una decisión tomada de votarlo a favor o en contra. Quiero estudiar los antecedentes. Lo que sí queda claro es que este es un proyecto más bien para la galería, pues no tiene ningún efecto práctico. Entonces eso hay que decirle a la gente, que si se aprueba esta ley, la ley de pesca va a seguir vigente hasta que exista la nueva ley. Entonces, más allá del show que han hecho algunos colegas con este proyecto, la realidad de las cosas, y lo que el gobierno también debiera decir, es que no tiene efectos prácticos reales. Lo segundo, yo sé que el ministro no es abogado, pero tengo la impresión de que la discusión que debiera llevar esta comisión, presidente, independiente de lo que sea la ley de pesca, que lo vamos a discutir en las comisiones que correspondan, es una discusión netamente jurídica, porque en una primera aproximación al problema no existe la nulidad de la ley en el derecho chileno, como se está planteando en este proyecto. Si la ley hubiera sido nula o tuviera vicios de nulidad, esos vicios de nulidad debieron haber sido declarados en su oportunidad por el Tribunal Constitucional, no por una ley posterior. Lo que corresponde en este caso es la derogación. Entonces, en ese sentido, yo quiero preguntar directamente, por su intermedio, presidente, al ministro, ¿por qué razón el gobierno opta por apoyar este proyecto y no va directamente a solucionar el problema de fondo, que es una nueva ley de pesca, donde probablemente vamos a tener diferencias, ¿no? Todos quienes representamos zona pesquera, yo represento la región de Antofagasta,
cuando se discutió la ley de pesca perdimos 1 o 2 puntos, que era el tema de las perforaciones, pero no por eso voy a decir que es una ley corrupta o una ley que tuvo problemas. Por el contrario, entró en vigencia la ley y hoy día en la zona norte está bastante pacífico el tema pesquero, salvo temas muy puntuales por algún problema puntual que ha habido en el sector. No hemos tenido hoy día grandes protestas, hay una convivencia entre los sectores. Entonces, si el gobierno está haciendo este trabajo, la pregunta directa es por qué ellos no optan por algo que sea más limpio, que es derogar la ley de pesca y dictar una nueva ley de pesca. ¿Por qué pregunto esto? Porque en el supuesto hipotético de que se pudiera valer, o que esta teoría que levantaron algunos de que existe la nulidad de la ley, de esta ley, lo que hay aquí, hay una obligación que se le impone al presidente de la República, que coincide hoy día con un gobierno que probablemente tiene la intención de modificar la ley de pesca. Entonces mi pregunta es, aquí lo que hay una obligación al presidente de dictar en el plazo de 2 años, desde que se publique la ley, una nueva ley de pesca. Eso en la práctica significa imponerle a un gobierno o a un presidente un mandato legal que, si no cumple, lo hace sujeto a acusación constitucional por notable abandono de deberes, al no cumplir las leyes. Entonces, bajo esa misma premisa, habiendo temas que los parlamentarios, por ejemplo, no tenemos atribución, sistema previsional, un grupo de parlamentarios, podríamos decir, cuando se dictó el decreto de ley 3.500 estaba la dictadura, no tuvimos oportunidad de discutir, también una ley nula, y vamos y aprobamos una ley que imponga la obligación, por ejemplo, en un plazo ridículo de 6 meses o 1 año, de un nuevo sistema previsional. Y si el presidente no cumple, está incumpliendo la ley y se hace sujeto a acusación constitucional. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque si uno va o rememora distintas leyes que hoy día pueden ser probablemente la mayor demanda de los ciudadanos, pensiones, salud, son leyes que nacieron en tiempo de la dictadura, que uno podría reclamar la misma ilegitimidad e imponer esta misma obligación a un gobierno. Y por una vía colateral estaríamos, en el fondo, socavando lo que es la atribución exclusiva del presidente de la República, porque bastaría una mayoría del Congreso para imponerle una agenda al presidente o un gobierno que probablemente no es la que ellos llevan. Entonces, por eso me gustaría saber por qué insisten con este tema y no van directamente a lo que es el problema de fondo, que es una nueva ley de pesca, que eso debiera ser, a mi juicio, jurídicamente lo más, entre comillas, lo más limpio, y lo que generaría menos problemas. Porque además yo no sé si ustedes como ejecutivo han visto cuáles son las consecuencias de declarar insanablemente nula la ley. La nulidad no es neutra, la nulidad tiene efectos. Produce efectos para los terceros que estuvieron de buena fe, así como también sanciones para los que estuvieron de mala fe. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de esta nulidad? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Por dar un ejemplo, alguna empresa podría reclamar, bueno, como esta ley es nula, me obligaron a pagar patentes durante todo este tiempo. ¿Esas patentes se tendrían que, entre comillas, devolver a quienes pagaron las patentes? O los que hicieron inversiones bajo el imperio de una ley que es declarada nula, ¿qué efecto va a ocurrir con eso? Entonces, me gustaría saber qué están pensando como efecto también de la nulidad. Gracias, presidente. Gracias, senador Pedro Araya. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. A ver, yo creo que acá hay 2 temas absolutamente distintos. Uno el tema político y otro el tema jurídico. Entiendo que nos compete y nos convoca aquí el tema jurídico. El tema político uno puede entender, no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con una eventual modificación, una nueva ley de pesca. Puedo entender que el presidente se haya comprometido con dictar una ley de pesca y está en todo su derecho a hacerlo. Y tendrá que venir a discutirlo a el Congreso para tratar de lograr su aprobación. Pero este proyecto, que es lo que nos convoca, yo a diferencia del senador Araya lo he estudiado y estoy completamente convencida que voy a votar en contra, porque jurídicamente no existe la nulidad de una ley y es absolutamente peligrosa. O sea, si uno va, estaba ahora, mientras lo escuchaba, subsecretario, perdón, no lo saludé al ministro y al subsecretario, donde está regulada la nulidad, el inciso primero del artículo 1687 del Código Civil, y que señala que la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no se hubiera existido el acto o contrato nulo. La nulidad, hay que recordar que es en derecho una situación genérica de ineficacia que provoca que un acto jurídico, un acto administrativo, un acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que el acto sea nulo, además se requiere, ¿no es cierto?, de una declaración de nulidad expresa o tácita. Si nosotros vamos al artículo 63 de la Constitución, en que están todas las facultades de el Congreso, en sus largos 20 numerales,
En ninguna parte aparece que tenemos la facultad para declarar nula una ley. ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo? Puede aprobar una ley, puede suspender, prorrogar su vigencia, puede modificarla, sustituirla, derogarla. Pero carecemos de facultad, ¿no es cierto?, para decretar una nulidad. Para decretar una nulidad o la nulidad es materia, desde mi punto de vista, jurisdiccional. Por lo tanto, se requiere de la intervención de un tribunal competente que la declare. Y la nulidad y la derogación son distintas. La nulidad priva de los efectos a todos los actos celebrados bajo su imperio desde la dictación misma del acto que se declara nulo. Es decir, la nulidad produce efectos relativos. Y por eso decía también el senador Araya, una eventual nulidad de una ley podría producir efectos, porque generalmente cuando se habla de la nulidad es un acto y va a afectar a las partes que intervinieron en la dictación de ese acto. Pero cuando es una ley en que no necesariamente, cuando se quiere declarar la nulidad de una ley en que no necesariamente va a afectar solo a los que intervinieron, sino que en una ley va a afectar a personas que no intervinieron en la dictación, va a producir efectos impensados. Que van a afectar al Estado, probablemente con demandas de indemnización, etc. Y la derogación, al revés, no produce efectos retroactivos, sino que empieza a producir sus efectos desde la publicación de la sentencia, cuando la declara el Tribunal Constitucional, o desde la publicación de la nueva ley, cuando es una derogación publicada por el propio Congreso, aprobada por el Congreso. Entonces, cuando uno va al proyecto y lee el artículo único que la declara insanablemente nula. Y luego va al artículo transitorio, en que le dice si esta ley 20.657 es insanablemente nula. Pero no importa, la vamos a dejar vigente al menos 2 años. O sea, por Dios, eso jurídicamente, ¿dónde se afirma? ¿Cómo se entiende? Como dije al principio, usted puede tener el fundamento político, todo lo que quiera, que uno puede compartir o no. Pero esta es la Comisión de Constitución. Tratamos de hacer las cosas más allá de una ideología o de alcanzar una finalidad política. Tratamos de hacer las cosas correctamente desde el punto de vista jurídico, de lo que establece la ley, de lo que es el derecho, de lo que es nuestro Estado de Derecho. Y yo creo que este proyecto está lejos de lo que establece nuestro Estado de Derecho, de lo que nos permite el Código Civil, de lo que es la nulidad conceptualmente, de lo que establece la Constitución. O sea, de verdad, si consideran que la ley de pesca actual no debe seguir vigente, bueno, hagan lo que dicen que están haciendo. No veo la diferencia de cometer una aberración jurídica, porque en el fondo es lo mismo. Ustedes dicen, necesitamos este tiempo para hacer una nueva ley de pesca. También comparto con el senador Araya. Acá el sur históricamente le ha puesto el pie, y aquí voy a hablar políticamente, el sur históricamente le ha puesto el pie encima al norte. En el norte, antes, en el tema pesquero, en el norte, incluso antes de la vigencia de esta ley, posterior a la vigencia de esta ley, el norte, y tanto la pesca artesanal como la pesca industrial, ha trabajado bien el tema. Y quieren, pasando a llevar el norte, solucionar los problemas del sur. Todos los problemas que tienen el sur quieren arrastrarlo al norte, donde la pesca se lleva bien y funciona bien. Y como somos menos en el Consejo Pesquero y qué sé yo, siempre se termina perjudicando al norte en beneficio del sur. Pero, presidente, volviendo a lo que nos convoca, no logro entender desde el punto de vista jurídico un proyecto de ley, primero sin tener la facultad de declarar insanablemente nula una ley, entendiendo todos nosotros lo que es la nulidad, y luego dejarla vigente, algo que hemos declarado en el primer inciso, insanablemente nula, pero sin embargo lo dejamos vigente 2 años. O sea, si eso no es contradictorio,
Yo no sé, parece que tengo que volver a estudiar Derecho, presidente. Porque así yo no voy a aprobar bajo ninguna circunstancia. No hay ningún argumento, porque quiero argumentos legales. Estamos en la Comisión de Constitución. Puedo, y vuelvo a decir, puedo entender todos los argumentos políticos, pero, aunque no los comparta, pero en esta comisión al menos yo quiero algún argumento legal que me pudiera hacer cambiar de opinión de este proyecto, que para mí es una aberración jurídica. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidente. Saludar a los invitados y también yendo al fondo del asunto. Esta es la Comisión de Constitución, no es la Comisión de Pesca. Entonces a mí me gustaría escuchar al ministro cuál es su tesis jurídica respecto de la nulidad. Yo creo que la ley de pesca es una ley con una serie de vicios. La voté en contra. Me parece fantástico que haya investigación judicial y se determine todas las responsabilidades políticas, delictivas que están involucradas, pero creo que uno tiene que ser riguroso en la vida, tiene que ser riguroso. Y usted, ministro, está aquí en la Comisión de Constitución y a nosotros nos han remitido este proyecto de ley para entender qué es lo que es la declaratoria de nulidad. Y si están declarando la nulidad y establecen durante 2 años una vigencia para un proyecto de ley, eso, perdónenme, ministro, es un atentado a la inteligencia. Porque no puedes decir una cosa por un lado y estar haciendo otro. Me parece muy bien que el gobierno tenga la convicción y quiera derogar esta ley, pero hagamos bien las cosas. Usted es ministro de Estado. Usted es ministro de Estado. Y le es exigible el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Entonces yo lo que quiero preguntarle es qué ocurre con esa vacancia de 2 años. ¿Por qué no redactamos la ley directamente, una nueva ley de pesca, y la presentamos con todo el apoyo, con todo el respaldo? Entonces estamos haciendo esta sesión aquí en la Comisión de Constitución, que no nos correspondería. Una ley se deroga con otra ley y, como bien lo señalan los senadores y senadoras que me intervinieron, votemos ahí políticamente, veamos cada uno la posición. Yo estoy por derogarla absolutamente porque creo que tiene una serie de orígenes ilegítimos, con presión. Hay exautoridades formalizadas, condenadas por esto. Pero sinceremos la situación. Y reitero, me parece interesante lo que dice el subsecretario, pero eso, subsecretario, es para la Comisión de Pesca. Yo lo que le pido a usted, ministro, que es quien representa esta cartera, ¿cuál es su posición respecto de qué es lo que es esta nulidad? ¿Qué es lo que es la nulidad? ¿Y cómo usted sostiene esto como ministro de Estado y como el presidente de la República sostiene que una ley declarada insanablemente nula se da un plazo de 2 años? Eso, digámoslo claro, en definitiva es darse el tiempo para construir una ley. Esto, ojo, este proyecto viene de hace tiempo. Entonces, si el gobierno tiene la convicción de que hay que anularla, de que hay que derogarla, la técnica legislativa es deróguese la ley y reemplácese o por otra, o deróguese con todos los efectos legales. Entonces, yo le pediría precisión en eso, ministro. Claridad. Porque acá se hace, mire, lo mismo que para entrar en temas contingentes. No lo voy a preguntar por sus tweets ni porque su teoría de que la inflación no afecta a los ciudadanos. El otro día, mire, estaba en una población en Valdivia y me preguntaba la gente ¿cómo es esto que dice el ministro que la inflación no afecta a los ciudadanos principalmente? Una señora ganaba 100.000 pesos más o menos. Y según la inflación, que estamos más o menos a un 13%, a 10%, para hacerlo más ordenado, sus productos, principalmente los productos de comida, que es donde la gente más sencilla gasta gran parte de su porcentaje, subieron un 10%. Yo le señalé que cuando viera al ministro de Economía le iba a preguntar, que usted me pudiera explicar cómo la inflación no afecta a la ciudadanía. Usted señaló eso como ministro de Estado. No lo voy a preguntar por los tuits porque me imagino que eso usted tendrá que responder en otra instancia, que también me parecen desafortunados, ministro, y se lo quiero decir con todas sus letras. Yo también viví el estallido y también he sido muy duro con Carabineros, muy duro, pero soy abogado y he presentado los recursos, las presentaciones judiciales cuando creo que
que algo es. Pero es difícil sostener eso cuando un ministro de Estado tiene esos tweets y nos encontramos con familiares de carabineros. Es difícil sostenerlo, ministro, se lo digo con todas sus letras. Y no basta con borrarlo o decir que era otro contexto, porque con esos contextos también se han producido aberraciones y horrores. Y yo creo que los contextos no justifican lo que uno dice. Uno tiene que ser responsable y consecuente con lo que escribe, con lo que publica y sostenerlo. Y no cambiar de opinión porque tiene otro cargo. Pero cerrado ese paréntesis, me gustaría, ministro, escuchar de usted la posición jurídica de esto. ¿Qué es lo que es la nulidad, la insanablemente nulidad? ¿Qué es lo que es eso? ¿El gobierno le ha dado urgencia a este proyecto? Me imagino que usted tiene la convicción jurídica para sostener esto y preguntarle por qué no hacemos derechamente una derogación de la ley. Con otra ley se deroga y comenzamos a estudiar en paralelo la ley de pesca. Pero esto es tremendamente gravoso para el propio presidente de la República, incluso para usted, ministro. Estar en 2 años y en 2 años no se publica, o sea, no se reemplaza por una nueva ley, es una... Y si usted tiene, no sé, en el derecho comparado o en la legislación chilena se ha visto esto, yo al menos no lo he visto. Entonces me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntarle al ministro cuál es su posición jurídica. Yo insisto, valorando lo que hace el subsecretario y los elementos de la pesca, o lo del norte, lo del sur. Yo represento la región de Valdivia, tengo la suerte que ahí la industria es mínima, son los pescadores artesanales ahí. Son el viejo que sale en una chata en la mañana, de corral, de niebla, de los molinos. Esos son los pescador artesanal, al menos el que yo pretendo representar. Pero, me insisto, por un tema de ejercicio intelectual, de rigurosidad intelectual, preguntar, ministro, ¿qué es lo que es lo insalvablemente nulo desde el punto de vista de la tramitación legislativa? Yo insisto, y para todas las declaraciones, para que no quepan dudas, soy el absoluto detractor de esta ley, la voté en contra. Y creo que tiene serios vicios penales, administrativos, de corrupción que se votó. Pero eso no me habilita para ser riguroso frente a un ministro de Estado a decir que esa es la técnica a través de la cual nosotros conseguimos algo. Entonces, esta comisión de Constitución, que siempre está saturada de temas, saturada de proyectos, estamos discutiendo un tema que me parece muy bien jurídicamente, pero me gustaría escuchar la tesis de usted, ministro, de lo insalvablemente nula, cuáles son los efectos, cuál es el propósito, cuál es el fundamento constitucional que usted como ministro tiene para este proyecto. En lo de fondo, cuente con el respaldo para una nueva ley de pesca y para derogarla, absolutamente, pero también coherencia en las actuaciones. Gracias, presidente. Gracias, senador Durresti, senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Saludo, por supuesto, al ministro y al subsecretario. A ver, yo creo que tanto la senadora Ebensper, el senador Araya y el senador Durresti han ya abundado bastante en todos los problemas que genera esta figura de la nulidad, declarar insanablemente nula. Lo insanable creo que fue, de haber sido parte del entusiasmo, fue lo que hizo Argentina respecto del arbitraje del rey de Inglaterra respecto a las islas del sur. Así que yo creo que de ahí surgió el entusiasmo, claro. Pero yo entiendo lo que trató de hacer la Cámara de Diputados en su momento, pero esto acarrea responsabilidades, además ni siquiera se sabe muy bien de quién. Porque para que una ley se dicte tiene que haber, en este caso, iniciativa del presidente de la República, pero promulgar la ley o tramitarla entera no depende tampoco solo de él, depende de las cámaras. Si es que no está esto dentro del plazo de 2 años, bueno, ¿qué pasó aquí? Y por lo tanto, parto quizás con lo que decía el senador Araya. Esto es para la galería porque realmente no produce ni el más mínimo efecto práctico. Al contrario, si es que produce algún efecto, es más bien disruptivo, jurídicamente pueden aparecer todo tipo de teorías peregrinas de las que yo creo que el país está bastante agotado. Pero yo quería tomar la palabra porque me atrevo a darle un consejo
al gobierno. Yo sé que no soy nadie para aconsejarlo, pero este proyecto no es del gobierno. Esto es una moción parlamentaria. Entonces no veo por qué se tienen que sentir obligados a aprobar, o sea, o darle urgencia o darle soporte a un proyecto que, si bien ustedes, yo entiendo que desde el punto de vista simbólico y desde el punto de objetivos quieren tener una nueva ley de pesca, tal como lo han anunciado, no veo por qué se embarcan en algo que es profundamente discutido y que yo podría, no me atrevo a asegurar, pero hay bastantes posibilidades de que jamás logre avanzar. Y de hecho, en los mismos plazos que ustedes están diciendo, de que estarían presentando un proyecto de ley en abril más o menos del próximo año, termina siendo bastante más lógico y eficiente desde todo punto de vista hacer eso. Yo no me embarcaría en un zapato o en un bote, ya que estamos con la ley de pesca, en un bote que no es el mío. Yo creo que es mucho más razonable desde todo punto de vista, más allá de las discusiones y de los aspectos jurídicos que han señalado mis colegas, mucho más lógico es avanzar y decir en qué se puede mejorar. Yo sé que hay mucha gente muy crítica de esta ley de pesca. Yo no lo soy mayormente. Yo he visto, y hasta la información que tengo, es que las pesquerías en Chile en general se han ido recuperando. La labor de estos paneles de expertos, no sé si se llaman paneles de expertos, comisión desde el punto de vista medioambiental del recurso, los comités científicos han operado y han operado bien, han generado consecuencias. Yo me acuerdo que los pescadores, yo, al igual que el senador Durresti, yo solo tengo pesca artesanal en mi región. Entonces, en los fraccionamientos, que dicho de paso, la información que tengo yo fue que fue un acuerdo absolutamente de todas las partes, de artesanales, industriales, de todos ellos se pusieron de acuerdo en el fraccionamiento, pero lo que probablemente nadie calculó es que el comité científico después iba a decir, tal, no sé, la merluza, se reduce la cuota en un 40%, un 60%, entonces lo que todos tenían en su cabeza que iban a poder pescar, bajó radicalmente. Entonces, esto tiene aristas, por supuesto que pueden haber mejoras, pero desde el punto de vista jurídico esto es tan anormal, tan inusual, tan discutido, tan improbable de que logre terminar en algún lado, que yo le recomendaría al gobierno no subirse a un barco que no es el de ustedes, desde el punto de vista de técnica jurídica, y hacer lo que de verdad corresponde. Presentar un proyecto que será modificatorio, derogatorio, eso ya es ustedes lo verán, pero que signifique efectivamente mejoras para el sector pesquero. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gavilea. Yo solamente agregar dos cosas. Suscribo completamente lo que han dicho nuestros colegas de la Comisión de Constitución, que creo que han resumido muy bien el objeto de la controversia y lo delicado que es para esta Comisión de Constitución, y dado el mandato que recibimos de la sala y de los comités de pronunciarnos. La complejidad que esto deriva. Primero, por lo inédito del instrumento, ¿no? Nunca antes, me corregirá la Secretaría, se ha dictado la nulidad de una ley en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es complicado, porque además nosotros estudiamos la nulidad y los efectos de la nulidad de acuerdo a los escritos del profesor Alessandri, Luis Claro Solar, de otros, y siempre además se nos señalaba que incluso la nulidad absoluta es saneable en el plazo de 10 años y que la nulidad tiene que ser declarada judicialmente y que los tribunales de justicia, al declarar la nulidad, tienen que determinar los efectos de la nulidad y cómo se retrotraen las cosas al estado anterior de dicha declaración de nulidad. Yo sé que en base a
toda la doctrina de Soto Close en materia de derecho administrativo y en relación a la nulidad de los actos administrativos y de la nulidad que está presente en la ley de bases de los procedimientos administrativos del Estado, porque dice relación con los actos de la administración, no los actos legislativos, no la ley probablemente tal. Se ha suscitado toda una controversia y hay respetables profesores de derecho público que han intentado extrapolar de alguna manera esa tesis de la nulidad de derecho público a una eventual nulidad de esta ley. Y eso va a ser parte de toda una discusión que probablemente tendrá lugar en sede judicial y eventualmente en el Tribunal Constitucional se llegará a prosperar esta ley. Y mientras tanto, estimado ministro, estimado subsecretario, los pescadores van a seguir esperando por una mejor distribución de los recursos pesqueros. En la región de Coquimbo sí tenemos un problema con el fraccionamiento porque, por ejemplo, efectivamente, suscribieron ese acuerdo algunos gremios con el ministro Longueira cuando se tramitó la nulidad de la ley de pesca, pero, por ejemplo, en mi región la cuota del jurel subió de un 5 a un 10%. Entonces le dijeron a los pescadores, los felicitamos, aumentaron un 100% las cuotas, pero como incorporamos el criterio de sustentabilidad que está bien a través de los comités científico-técnicos, la cuota global bajó. Y no solamente por disposición de los comités científico-técnicos, sino que porque nosotros somos parte de una organización internacional, como se llama la ORP, del Asia-Pacífico, que como somos parte de un mismo planeta, que los esfuerzos de la sustentabilidad tienen que ser conjuntos y por lo tanto se ha hecho todo un esfuerzo por bajar las cuotas a nivel global para recuperar el recurso respecto a especies que son claramente migratorias. Entonces, aumentó el fraccionamiento, pero bajó la cuota global por esos criterios de sustentabilidad y un gran error de la ley es que no dejó un mínimo garantizado en toneladas en favor de la pesca artesanal. Y además porque dentro de la pesca artesanal hay un subconjunto y un sector que ha quedado bastante desmedrado, que son los boteros, que probablemente tienen muchos de ustedes en su región, igual en la región de Coquimbo, que son los que verdaderamente tienen botes de 12 metros de eslora o menos y no tienen estas tremendas bodegas donde botes se transforman en lanchas y finalmente dentro de la cuota global hoy día no pueden acceder a mayores cuotas de captura. Yo conversaba la semana pasada con pescadores jóvenes en Coquimbo que me decían que a ellos no les sirve de nada entrar al registro pesquero artesanal porque no van a tener cuotas. Entonces, dice, ¿de qué sirve tener una embarcación si no va a tener cuotas? Y las cuotas son de los cerqueros o de los lancheros. O sea, no es solamente la distribución del fraccionamiento entre la industria y la pesca, sino que dentro de la pesca artesanal, cómo se asignan las cuotas. Entonces, era inevitable poder invitarlo, ministro y subsecretario, y por eso yo apoyé la idea del senador Pedro Araya, porque nosotros tampoco somos un tribunal constitucional, no hablamos desde Júpiter, o sea, el efecto de lo que nosotros decidamos va a tener efecto en las personas, va a tener un efecto social, económico. ¿Y por qué yo apoyé esa indicación bastante sui generis del diputado Asensio en la Cámara de Diputados que dice que hay un plazo de 2 años para dictar la nueva ley? Porque los propios pescadores artesanales nos manifestaron su preocupación, porque entre otras cosas, ya se viene el ministro a señalar que hay aspectos negativos, pero también positivos de la nueva ley. La nueva ley, por ejemplo, lo eximió el pago de patente en el área de manejo. Y hay muchos pescadores que consideran que hubo algo positivo en el otorgamiento del área de manejo. Entonces, si todo se declara nula, si todo se declara nulo, yo pregunto, y hay una pregunta concreta, ¿qué pasa con el área de manejo que hoy día tienen los pescadores artesanales? También se va a retrotraer ese acto amparado en la ley de pesca al Estado interior y van a quedar sin su área de manejo los pescadores artesanales. Bueno, eso es parte de las preguntas que tenía también y tiendo a pensar, al igual que mis colegas, que lo más limpio
del punto de vista jurídico, del punto de vista técnico, si el Ejecutivo de verdad cree que acá hay algo injusto, es que trabajemos todos por la derogación o la modificación de la ley de pesca y hagamos las cosas bien, de manera tal de evitar una judicialización el día de mañana, Tribunal Constitucional, demandas al CIADE, lo que nos traen eso. Pero esa es mi preocupación. Senadora Espargué. Gracias, presidente. Sí, una cosa anexa a esto, aprovechando que está el ministro y el subsecretario acá a pedir gestiones, ¿no es cierto? En el norte, particularmente, se cuida, y yo hago un público reconocimiento a la pesca en general, a todo el sector pesquero. No sé si existen en otras partes, pero en el norte los propios pescadores, tanto la industria como artesanales, fijan ellos mismos vedas voluntarias cuando se dan cuenta que el recurso está muy pequeño, como una manera de resguardarlo. Ellos lo hacen porque cuidan su trabajo, pero eso termina muchas veces no teniendo efecto y lo digo responsablemente, por la pesca ilegal desmedida que hace Perú en aguas chilenas. Entonces, solicitarle, ministro, por su intermedio, gestiones de Cancillería o de quien corresponda con el gobierno peruano para tratar de evitar eso, porque nada sirve que el recurso finalmente es el mismo, ¿no es cierto? Y nada sirve que Chile o el norte de Chile cuide el recurso si paralelamente nuestros vecinos no lo hacen. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Aguilera. Ya que estamos en temas un poco distintos, aprovecho de preguntar si es que hay tiempo. La ley de caletas, ¿cómo está funcionando? Porque yo, en algunas caletas en el Maule, en que hay muchas organizaciones respecto de una misma caleta, ver cómo se entregan administraciones no ha sido fácil. Entonces, si pudiese dar algunas luces al respecto o información. Gracias, senador. Ministro. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. A ver, obviamente no estoy de acuerdo en todo, pero en bastantes cosas sí. Primero, tal como dice el senador Galilea, esto es una moción parlamentaria, ¿no es cierto?, que vale la pena señalar, y yo creo que en esto también sería bueno promover más conversación al interior del Parlamento, tuvo una amplísima mayoría. Esto se pasó en la Cámara de Diputados, si recuerdo bien, con 120 votos a favor. 117 votos a favor. No, lo que estoy diciendo... Pero disculpe, ministro, nos han llegado cosas por unanimidad que son absolutamente... Perdón, pero que eso no es un argumento... nosotros estamos, perdón, presidente, estamos discutiendo constitucionalmente acá, ministro. Ministro, a nosotros nos han llegado situaciones de la Cámara de Diputados que llegan por un amplio consenso y luego el Senado arregle. Ministro, que sinceremos los temas. Este es un tema político y es un tema cual el gobierno va a tomar la decisión. Entonces yo lo que le pido, por su intermedio, presidente, que seamos rigurosos constitucionalmente, rigurosos, porque precisamente el aprobar esto, si uno puede aprobarlo y levanta la mano y es a favor, pero yo lo que pregunto es desde el punto de vista constitucional, su posición constitucional, no de... Ya. Usted me dice, presidente, cuándo puede hablar y usted me manda. Entonces, Parlamento, ¿no es cierto? O sea, el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, tiene manifestó una visión muy, muy amplia en todo esto, antes incluso de la intervención del gobierno. Usted simplemente estoy relatando hechos al respecto. Lo segundo es que, como planteé en mi presentación, si eso no quedó claro, lo puedo repetir. Yo no iba a hacer una presentación centrada principalmente en lo jurídico. Entiendo que ese es el quehacer que ustedes tienen en esta comisión, pero lo que planteé es que creía que podía ser bueno que les diera un contexto de cómo nosotros estábamos trabajando en la nueva ley de pesca y entender cómo ese trabajo era consistente con esta propuesta de cambio legislativo. Si no fuese consistente, nosotros jamás tendríamos, digamos, una postura de crítica a este proceso, ¿no? Entonces, quiero acotar expectativas respecto nuevamente a lo que nosotros vamos a plantear desde acá. Ustedes van a poder tener una conversación y una discusión mucho más amplia, más rica, de otros ámbitos, y creo que lo que yo estoy presentando acá en particular es complementario para poder tener esa conversación. Respecto a si tiene o no tiene efectos prácticos,
Yo creo que todo depende de qué es lo que significa práctico en ese caso, ¿no es cierto? Práctico legal o práctico en un sentido más amplio de la palabra. Como bien dijo el subsecretario, para nosotros hay un efecto práctico que es muy útil. Y es que si ustedes tratan de dar una conversación sobre la nueva ley de pesca en cualquier lugar en Chile, hay mucho debate, incluso entre las mismas organizaciones. Se crearon confederaciones a propósito de este tema. Ha habido mucho debate, en el fondo, mucha tensión. Y la gran tensión tiene que ver con esto. Tiene que ver con la legitimidad de esta ley. Por lo tanto, si uno despeja ese tema, la discusión se puede centrar en lo sustantivo. Por lo tanto, tiene, a nuestro entender, consecuencias prácticas desde el punto de vista de cómo se va a dar la discusión. Por eso decía, todo depende de cómo ustedes los estén acotando, qué es lo que se entiende por consecuencias prácticas. En ese sentido, no es un hecho irrelevante. Es un hecho que tiene una relevancia. No se hace, por lo menos desde nuestro lado, nuestra participación en esta conversación no tiene que ver con simplemente una cuestión cosmética, sino que tiene una relevancia. La cuestión jurídica la podrán discutir con otras personas. ¿Cuáles son las consecuencias? Si tiene una consecuencia práctica en términos jurídicos o no. Ahora, yo comparto totalmente con el senador Araya que desde nuestro lado, lo más... Sí, no tengo ningún problema. Presidente, ministro, con todo respeto, ¿sabe lo que pasa? Es que yo entiendo que usted sea un ministro sectorial, pero es un ministro de Estado. Entonces, usted no nos puede decir, vean ustedes, con otras personas o con quien estimen la parte jurídica. O sea, usted como ministro, como funcionario público, está obligado a respetar la ley. Entonces, no puede decir, yo veo la parte práctica, la gente cree o vamos a hacer una mejor ley, vamos a poder discutir mejor si esto se declara nulo, independiente si eso es jurídico o no. O sea, usted tiene que ver el todo, no solamente lo sectorial. Usted es hoy día un ministro de Estado y yo le pido que actúe como tal. Y eso significa, desde mi punto de vista al menos, respetar la ley. Usted cuando juró como ministro, cuando el presidente Boric le tomó el juramento, prometió respetar la Constitución y la ley. Senador Araya, quería hacer una acotación también. ¿No será posible contestar todo de una vez Sí. y después? Porque si no, creo que va a ser muy difícil. Sí, no, yo tomé punto de cada uno de ustedes y tengo pero respuesta quiere a cada hacer una cosa. acotación muy breve, senador. Gracias, presidente. Yo, ministro, entiendo su punto, que usted es técnico, que tiene una expertise distinta. Yo no le iría a discutir a usted de economía porque no soy economista, pero aquí, y entiendo el punto de lo que ustedes nos quieren plantear de respecto de los problemas que tienen para la discusión de la NOLE, pero yo lo que le pediría al presidente por su intermedio, entendiendo que el ministro probablemente no va a responder lo que queremos jurídicamente, que venga a la CESPRES al punto jurídico, que venga a la CESPRES a decirnos cuáles son los efectos legales y jurídicos de aprobar este proyecto, cuáles son las consecuencias que tienen. Porque, claro, no entiende el tema que está haciendo el ministro, que es una cuestión más sectorial, pero lo que a la Comisión le interesa no es discutir la nueva ley de pesca, sino saber, a mí por lo menos, cuáles son los efectos prácticos, legales, de aprobarse o no esta iniciativa. Gracias, senador. Sí, yo creo que cuando termine va a quedar más claro eso, y además el subsecretario va a comentar algunos de los temas que les preocupan. Bueno, lo comenté antes, pero creo que es importante también señalarlo acá, y bueno, usted mismo, presidente, lo decía, que hay un debate jurídico en esta materia, ¿no es cierto? Yo entiendo, imagino que las discusiones jurídicas tienen diversas interpretaciones, y en los debates que ha habido para atrás, y esto además es un debate que se ha expresado de forma pública, más allá de lo inédito de la medida, eso es un hecho, digamos, es un hecho de la causa, que hay un debate y hay distintas tesis jurídicas respecto de si esto se puede hacer o no se puede hacer en términos legales. Yo jamás, como ministro de Estado, haría nada que considere va en contra de o en oposición a mis obligaciones, ¿no? Y me preocupo ser muy cauto en la materia, así que comparto la preocupación de la senadora. Yo creo que respecto a lo que planteaba el senador Durresti, y esto lo va a tratar después con más detalle el subsecretario, digamos, las cosas que han sucedido hasta ahora en términos, por ejemplo, de las acusaciones, incluso las condenas que ha habido en esta materia, que usted muy bien recordaba,
solucionan este problema a nivel individual, ¿no es cierto? Pero acá en el fondo lo que tenemos, y yo entiendo que ese es uno de los fondos de discusión, es que tenemos un problema, que hay una ley que todos sabemos que tuvo problemas importantes, ¿no es cierto?, en su tramitación, y la pregunta es si uno quiere tomar alguna medida que se haga cargo de esa legitimidad en términos de la ley propiamente tal, ¿no es cierto?, y no solo de los actos específicos que hicieron las personas que participaron en esa discusión legal. Yo creo que ese es el debate que está atrás, por lo tanto, eso no lo reemplaza, o no es suficiente, digamos, si esa es la perspectiva, el hecho de que esto se haya sancionado a nivel individual. Bueno, comentaba antes que yo tengo muy clara cuáles son mis responsabilidades. El senador hizo un par de comentarios que tengo que comentar. Primero, yo jamás he dicho que la inflación no afecta a las personas. De hecho, la cuña que hice, que fue una muy mala cuña, dicho sea de paso, fue justamente lo opuesto. Comparé la situación de las empresas con las personas. Entonces, si usted me da el contacto de la persona que le hice esta pregunta, yo felizmente puedo hacer esa conversación. Y además, para ser justamente riguroso, y por supuesto que en una dimensión distinta a lo que usted señala, esa fue una frase muy desafortunada de mi parte, y lo comenté, y yo no tengo ningún problema en hacer aquello. Y respecto a la situación con Carabineros, como es de público conocimiento, yo tuve una reunión ayer con el general director de Carabineros en que conversamos justamente de estos temas. Entiendo que aunque yo ya he hecho esos comentarios en otro contexto y que tengan, digamos, un sustento que explica mi molestia y mi frustración, pero no explica ni justifica la forma en la que lo expresé, que es justamente lo que creo que es más problemático de esa intervención, dado que nosotros como gobierno estamos haciendo un trabajo, yo diría, muy positivo con Carabineros y de mucha coordinación para abordar los tremendos desafíos que tiene el país en materia de seguridad pública. Era importante que pudiéramos tener una conversación para que esos comentarios anteriores no entorpecieran ese trabajo que está teniendo el gobierno. Y la recepción que yo he tenido en esa conversación, y que por lo menos lo he dicho públicamente el general director de Carabineros, fue muy positiva, y yo le agradecí privadamente, y no tengo ningún problema de agradecerlo, por cierto, públicamente. La buena disposición, cuando uno conversa con una persona en la que se ha referido así hacia ello, ¿no es cierto?, habla muy bien de él la disposición a tener una conversación abierta, así que lo agradezco mucho. Volviendo ahora a los temas más de fondo de esta comisión. Yo comenté durante la presentación que nosotros compartimos parte importante de esta ley. Lo dijo también el subsecretario, incluso yendo mucho más a los contenidos específicos. Y por eso creemos que es muy importante que no existe un vacío legal una vez que, si este Parlamento decide aprobar esta ley que se está discutiendo, no existe un vacío legal que nos haga retroceder respecto a la situación anterior. Si nosotros pensáramos que eso puede ocurrir como gobierno, no tendríamos la postura que tenemos en la actualidad en esa materia. Cuestión que se puede discutir, porque entiendo de las intervenciones de ustedes que algunos piensan que eso sí podría ocurrir. Nosotros no tenemos esa visión de que se vaya a generar un problema interpretativo durante esos 2 años. Creemos que la indicación en la que participó usted, senador, que yo, al parecer la voy a defender más que usted, pero yo creo que es una buena indicación en ese sentido, que ayuda justamente a salvaguardar. Yo creo que está muy bien pensado, tratando aquí, es una situación difícil, ¿no es cierto? No es una cosa que a uno le gustaría que sucediera todo el tiempo, este tipo de discusiones, estar discutiendo una nulidad de una ley, pero ya que está eso, y existe una demanda social y en cierta medida justificada, que tiene que ver con la legitimidad de esta ley, buscar la forma de que eso no implique un problema mayor práctico en el camino. Así que yo respaldo que se haya hecho de esa manera. Ahora, más allá de las experiencias de ustedes, yo quiero transmitir que este es un tema, como comentaba antes, que realmente genera mucha tensión, mucho debate, y en ningún caso sería cierto que existe una opinión principalmente favorable respecto a esta ley. Hay temas, anécdotas. Ustedes muy bien lo saben, que esto fue parte crucial, por ejemplo, del debate presidencial de la candidatura de la hoy oposición, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? O sea, incluso en el mundo de lo que actualmente es la oposición, ha habido mucho debate de esto, y eso no tiene que ver con una cuestión
simplemente la opinión de cada una de las personas, sino que cuando uno conversa y va a los territorios en distintos lugares, realmente hay mucha molestia respecto a esta ley y todo el proceso que involucró. O sea, el problema de legitimidad lo tenemos. O sea, no es solo un problema de contenido de la ley, sino que también es un problema de legitimidad. Así que desde nuestra perspectiva, el tener esta postura que estoy planteando en ningún caso significa hacer un acto ilegal o que yo no esté cumpliendo con mis obligaciones. Si ustedes estimaran que eso estaba ocurriendo, yo estoy totalmente dispuesto a conversar aquello y eventualmente rectificar si fuese el caso, pero no considero que sea así. Y lo último que me gustaría comentar, bueno, respecto a las otras cosas que comentaron, la ley de Caleta, lo puede comentar el subsecretario. Lo que usted dice, senadora, yo me puedo comprometer a revisarlo, y si usted tiene además antecedentes específicos respecto a esto, lo recibo con gusto. Y en última instancia quiero decir algo que a nosotros sí nos preocupa mucho, es que producto de esta discusión, que es una discusión muy cargada, que a veces resulta ser incluso paralizante, no se logra avanzar en cosas concretas para las y los pescadores en este periodo. Y por eso que una de las cosas que hizo el subsecretario, antes incluso de empezar con más fuerza esta discusión, antes de entrar a estos diálogos que sabíamos que podían estar, digamos que muy contenciosos en términos políticos, nosotros hicimos un compromiso con las que firmaron las 3 confederaciones de la pesca artesanal, además de otras federaciones, sindicatos, que es de 20 medidas bien concretas. Algunas de ellas implican cambios legislativos, como la ley bentónica que se está discutiendo, y otras son cuestiones más bien administrativas, que algunas de ellas tienen que ver con lo que usted señalaba antes, senadora. Así que nosotros estamos en una agenda, digamos, de corto, mediano plazo, que algunas, insisto, pasen incluso por asuntos administrativos, para que pueda mejorar la situación de la pesca artesanal en distintas dimensiones, más allá de esta discusión que nos va a tomar más tiempo, y que la situación de los pescadores no puede esperar a nuestro juicio. Eso. Gracias, ministro. Yo solamente quiero puntualizar lo siguiente, porque además el ministro me había dicho tenía que retirarse a 10 para las 12, y por eso fijamos la sesión hasta esta hora. La figura de la derogación o la modificación de la ley de pesca, ministro, que es la voluntad que ha expresado la comisión, también se hace cargo de los actos de corrupción declarados judicialmente que están... O sea, nadie pone en duda eso, pero por lo mismo, porque hubo actos de corrupción declarados judicialmente, es que la Comisión de Constitución legítimamente puede decirle al gobierno, oiga, hagamos las cosas bien y llevemos a cabo una solución que no va a ser controvertida, ni a nivel de Tribunal Constitucional, ni a nivel legislativo, que es la figura de la derogación. ¿Ya? O sea, se hace cargo también. ¿Ah? Sí. No, ningún problema, pero antes quiero sugerirle a la comisión que tomemos el acuerdo de enviar un oficio a la excelentísima Corte Suprema, aun cuando esto no sea de competencia de pronunciamiento obligatorio, por no incidir en cuestiones orgánicas. Hay una cuestión que dice relación con las facultades que tienen los tribunales civiles hoy día de declarar la nulidad, y los tribunales administrativos también en materia de nulidad de derecho público. Y yo creo que es importante que la Corte Suprema se pronuncie respecto de este proyecto. ¿Les parece? Senador Durresti. Ya, démosle una vuelta después nosotros. Sí, ningún problema, pero quería tomar este acuerdo antes de usted se fuera. Independiente, presidente, ministro, de las discusiones técnicas, de que efectivamente aquí hay beneficios, hay afectación de derechos constituidos, o lo que ocurre principalmente con la pesca artesanal, o en cual lugar, llega una cantidad de correos y presentaciones, que hay mucha gente que está siguiendo esto. Yo creo que el peor error es cuando se busca un propósito que creo que es mayoritario, entender que hay una ley que tiene un origen viciado, hay actos de corrupción, hay actos ilícitos que no son subjetivos, pero lo que me preocupa es cuando no existe la certeza jurídica respecto de cuán avanzar. Entonces, para exhibir una aprobación de una ley y de hacer un checklist que se aprobó, pero que eso no tiene ningún impacto, a mí me parece poco correcto, digamos, para
los pescadores, para al menos a los que a mí me interesa, el pescador artesanal, que es el que yo represento. No conozco a los industriales, no los conozco. Pero al pescador artesanal a mí me interesa que avancen sus derechos, sus áreas de manejo, los avances que los pescadores artesanales me ha tocado representarlos, he tratado de representarlos en el Parlamento. Entonces, cuando no hay una definición política, si para qué hagamos las cosas, a mí me gusta hablar las cosas con harta franqueza. Aquí el gobierno y el ministro está comprometido con, y por eso los gobiernos expresan sus apoyos a través de la urgencia. Se les dio urgencia al proyecto luego que el senador Núñez emplazara a la comisión y que había prácticamente voluntad de no aprobarlo. Yo lo digo con todas sus letras, yo no voy a caer en ese chantaje. Porque es un chantaje para la galería. Entonces, no me parece correcto que por un lado se le dé... ¿Cuál era la urgencia que se le dieron? ¿Ah? Tenía suma y ahora venció. Tenía suma urgencia. Eso se la dio usted, ministro. Se la dio usted solicitó eso. Entonces, coherencia. Coherencia. Si queremos sacarlo a mata caballo, saquémoslo, votémoslo. Pero yo reitero por su intermedio, presidente, usted, ministro, está en condiciones de señalar que esta ley cumple los objetivos de lo que queremos, de sancionar todas las ilegalidades que hay, de beneficiar a los pescadores artesanales. En el norte lo pueden explicar mejor los senadores de la zona norte. Entonces, imagínense, estamos en la Comisión de Constitución discutiendo esto, cuando debiéramos estar en una comisión técnica viendo de qué manera sancionamos todas aquellas cosas que son improcedentes, pero resguardamos aquellos avances que principalmente han habido para los pescadores artesanales. Entonces, más allá del acuerdo, presidente, a la Corte Suprema o a todos los órganos que nosotros podamos hacer, creo que aquí hay que sincerar la discusión. Hay que descararlo. O le estamos haciendo un gesto a un sector, como ocurrió a propósito del TPP-11, la votación, yo voté en contra, pero se le hace un gesto a un sector político o se quiere legislar efectivamente con resultados concretos en materia de pesca. Ese es el debate de fondo, porque aquí vamos a seguir con esta situación, haciendo más presentaciones, podemos aprobarla, si se logra una mayoría podemos aprobarla, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el resultado de fondo para el pescador artesanal y para la gente que sigue esto? Entonces, yo creo, presidente, que junto con lo de la Corte Suprema, que igual desde el punto de vista jurídico es extraño preguntarle a un órgano, a otro poder del Estado sobre un tema, yo creo que uno tiene que hacerse cargo. Nosotros somos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene esta tesis, por eso me gustaría que el Ejecutivo nos informara un informe en derecho. Yo creo que eso le pediría al ministro, que nos pudiera entregar un informe en derecho de cuál es la tesis jurídica de la constitucionalidad del proyecto. Ministro, no el fondo de cuotas, la constitucionalidad de este proyecto, y junto con eso también, que eso sea un acuerdo con el ministro de Economía, que es quien sustenta, y también invitar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que coincida con la misma situación. Entonces no hagamos un esfuerzo estéril de algo que se nos va a caer en el constitucional o que no va a tener una aplicación práctica o que incluso puede ser judicializado. Entonces, ministro, pongámonos el esfuerzo de una ley que derogue este proyecto, que se modifique aquellas cosas que son positivas y sinceremos la discusión política. Y lo último, preguntarle al ministro si le van a renovar la urgencia. Ya. Senadora. Muy breve para que nos pueda contestar. En el mismo sentido, yo quisiera preguntar dos cosas. Uno, volver a decir lo que ya dijo tanto el presidente como el senador de Urresti. ¿Existe alguna posibilidad que el gobierno presentara indicación o estuviera de acuerdo con una indicación que en vez de la nulidad se derogara o se modificara la ley en todo aquello que ustedes quieren hacerlo? Y segundo, me parece que estas cosas hay que tomarse el tiempo para hacerlo bien. Si en el mismo artículo transitorio no va a pasar nada en el plazo de 2 años o hasta eso, o ustedes dicen antes de abril,
no tenemos posibilidad de presentar un nuevo proyecto. ¿Cuál es la razón de la urgencia? ¿Son solamente guiños políticos? Pero que finalmente nos hacen a nosotros actuar a lo mejor mucho más rápido y no con toda la profundidad que pudiéramos hacerlo. Hoy día, al menos de acuerdo a sus dichos, hay un plazo hasta abril. Antes de abril ustedes no están en condiciones de presentar un nuevo proyecto. ¿Cuál es la razón de ponerle urgencia entonces a este proyecto? Sí, quiero comentar una cosa, un minuto, pero después darle por favor la palabra al subsecretario, que va a comentar a más cuestiones, algunos temas más jurídicos que sean... nosotros respecto a la primera pregunta no tenemos pensado algo de ese tipo, eso es por lo menos nuestra postura hasta hoy, y respecto a lo segundo siempre ha sido la postura del gobierno, esto se hace a través, ¿no es cierto?, de la SECPRE, de conversar con el presidente o la presidenta de la comisión los tiempos, ¿no es cierto?, y la urgencia, y dar el tiempo adecuado para poder dar las discusiones. Hoy día está sin urgencia en este momento y estamos totalmente abiertos, por supuesto, a tener esa conversación. Gracias, ministro. Solo, perdón, una precisión, porque es bueno este proyecto, ministro. Me parece bien, usted dice que no hay urgencia, pero ¿por qué hace 3 semanas? Perdón, escuchemos al senador, por favor. Ministro, usted está señalando que para el gobierno hoy día no tiene urgencia. Ya, o sea, no hay urgencia, pero el gobierno habla, en los proyectos habla a través de la urgencia. Los proyectos que interesan, urgencia en toda su calificación. Lo tuvimos si la Secretaría me ayuda, la semana pasada estaba con suma urgencia. Y ahora no hay. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Ya la mandaron. O sea, ¿se mantiene la suma urgencia por parte del Ejecutivo? Ya. O sea, quedamos más preocupados todavía. Yo me tengo que retirar. Sí, no, sí, el ministro queda liberado porque me había... ¿Me permiten? Por favor, subsecretario. Porque, claro, nosotros estamos mucho más familiarizados en una discusión con las comisiones sectoriales de Economía y de Pesca que con la Comisión Constitucional, y por lo tanto entiendo perfectamente la preocupación de los senadores respecto de los aspectos más técnicos jurídicos del debate. Pero ahí hay algunos elementos que es importante precisar. Primero, es claro que aquí no hay consenso entre los autores constitucionales respecto de la constitucionalidad o no de una normativa de nulidad. De hecho, uno de los aspectos más interesantes en el debate en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Pesca del Senado fue justamente escuchar a los diferentes académicos, todos ellos connotados, que defendían una u otra posición en relación a este tema. Eso es relevante tenerlo a la vista porque efectivamente es un aspecto de debate jurídico relevante. Lo segundo, también jurídica, para analizar la verdad jurídica sobre la que se instala este debate y por qué llena un vacío esta conversación y hace muy importante la conversación que se haga en el seno de la Comisión de Constitución, es porque respecto de la situación de la ley de pesca no existe uno, existen 3 fallos judiciales que crean una verdad judicial específica. 2 fallos que condenan por cohecho a parlamentarios que intervinieron en la discusión de la ley de pesca anterior y un fallo que condena a la persona jurídica que realizó, en este caso, el soborno de la ley de pesca. Entonces, ese es un elemento sin precedentes para efectos de la discusión jurídica actual, que genera la conversación sobre nulidad y que responde a la pregunta que hacía el presidente de por qué la nulidad y la derogación no ofrecen en este caso soluciones equivalentes. No estoy diciendo con ello que una u otra sean necesariamente la única respuesta correcta, pero sí claramente no generan efectos equivalentes. Y digo por qué. Porque la derogación está planteada para que el Congreso la realice cuando el contenido de una norma que en algún minuto se definió ya no satisface el interés general o no representa en el fondo el sentimiento de la ciudadanía. Entonces el Congreso dicta otra norma que la deroga o la reemplaza. Pero la derogación no fue pensada para el caso de infracciones a las normas de procedimiento. La figura jurídica de la derogación no fue pensada para las infracciones a las normas de procedimiento como esta. Perdón, subsecretario, una sola interrupción. Y
¿para qué fue pensada la figura de la nulidad de una ley? Porque eso sí que no lo estudiamos en la universidad. Vamos a actualizar nuestros estudios. Voy paulatinamente al punto. Sí, pero si me permite, es muy breve, voy a ser muy breve en el punto. Hago el punto porque hay una consecuencia de esta conversación. Hay una consecuencia. De hecho, si consideráramos solo la figura de la derogación, tendríamos que se generaría la siguiente anomalía, que quienes generaron el acto de corrupción, en este caso que afectó a la ley, por ejemplo, quienes cumplieron el delito de soborno, se verían protegidos en sus derechos producto de la derogación. Y esa figura no ocurre en el caso de la nulidad. Es decir, hay un aforismo jurídico que todos ustedes conocen, que es que nadie se puede aprovechar de su propio dolo. Bueno, en la figura de la derogación, lo que ocurriría es que los mismos que fueron castigados por el delito de soborno, que en este caso sabemos que genera un cierto tipo de penas, pero que no es la pérdida de los derechos, efectivamente en este caso se verían beneficiados por esa figura protegiendo sus derechos. Y esa es la diferencia jurídica sustantiva. Perdón, que ha sido... no le entendí, ministro, porque si se va a derogar una ley, ¿es para cambiar las cuotas de pesca o no? Sí, pero No, la legislación establece cuotas de pesca en un horizonte de tiempo mucho más largo. Y por lo tanto, una derogación que afecta cuotas de pesca por un periodo más largo generaría un requerimiento de derechos adquiridos que incluso podría hacer valer aquel que fue sancionado por... Subsecretario, pero si usted, quiero tratar de seguir su razonamiento. Si usted dice que sí, queda liberado, ministro, vamos, no sé, yo sé. Está bien, sí, quiero hacerle una sola pregunta, porque usted mismo se metió en las patas a los caballos y quiso contestar, porque queremos pedirle este pronunciamiento a la SECPRE. Pero quiero una sola pregunta, y se lo vamos a pedir por escrito. Si usted dice que el problema de la derogación es que habría que hacerse cargo de los derechos adquiridos y por lo tanto las licencias transables de pesca que están en el patrimonio de una empresa determinada, ¿por qué tendría menos seguridad jurídica la figura de la nulidad que no está contemplada ni como institución ni cuyos efectos están regulados en nuestro ordenamiento jurídico? Esa es mi duda. Justamente respecto de esa duda es donde se produce el debate constitucional, porque lo que sostienen los académicos, los connotados académicos que han hecho defensa de este proyecto en las diferentes comisiones, es que Matías Guilov, Domingo Lovera han argumentado en favor de este proyecto y doña Marisol Peña ha argumentado en contra en los diferentes momentos que ha existido en la comisión. En el caso perdón, me distraje respecto a... Lo que pasa es que yo quedo preocupado de su intervención, subsecretario, porque usted lo que acaba de afirmar en una comisión de la Comisión de Constitución es que si el gobierno optara por la figura de la derogación o la modificación, que a nuestro juicio es lo más limpio, se genera una obligación de indemnizar a las personas que tenían un derecho patrimonial sobre la licencia. O sea, ya no podríamos seguir ese camino, porque usted, si yo fuera abogado de esas empresas, tomaría el acta de esta sesión y diría que ellas tienen un derecho a ser indemnizadas. Entonces, quedo súper preocupado por esa intervención. Lo que dije en forma precisa, señor presidente, es que la diferencia entre la derogación y la nulidad es que el principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, es decir, que aquel que fue condenado por el delito de soborno podría hacer valer un derecho, no ocurre en la figura de la nulidad y sí podría ocurrir en la figura de la derogación. Ahora, la argumentación respecto de que la figura de la nulidad no existe es una argumentación jurídica que ha sido objeto de discusión porque se alude a que se desprende tanto del artículo 7 de la Constitución
como del numeral 20 del artículo 63, que establecen, que como todos sabemos, establece que en materia de ley toda norma de carácter general obligatoria que estatuye las bases esenciales del ordenamiento jurídico. Y eso ha sido defendido por los diferentes académicos en diferentes materias, considerando, vuelvo a decir, que se viene a llenar un vacío legal que no está establecido hoy día, que es de qué manera se sanciona jurídicamente los errores de tramitación procedimental que se generan durante la tramitación de la ley, y que existe un principio general del derecho, que todos conocemos, que es que los actos pueden y deben deshacerse de la misma manera como se hacen. Entonces, dado ese principio general del derecho, uno asume que el pronunciamiento legislativo en esta materia no solo es pertinente de acuerdo al artículo 63, número 20, y al inciso primero del artículo 7º de la Constitución, sino que también de acuerdo a este principio que es como principio general del derecho. Vuelvo a decir, la única diferencia jurídica que tenemos en esta materia, y que yo soy una autoridad sectorial, no me corresponde explayarme más en la discusión constitucional, pero como he estado presente en la discusión constitucional de esta conversación y he escuchado el debate de los actores, es evidente que en este caso sí tenemos una situación que genera un efecto distinto respecto de los derechos adquiridos para quienes fueron responsables de la situación de soborno. Efectivamente, eso así. Sí, lo que pasa, subsecretario, es que además usted citó 3 fallos penales, ni siquiera son civiles. Y el problema es que los órganos del Estado estamos regidos por el principio de legalidad. Entonces la pregunta que estos humildes senadores le hacen al Supremo Gobierno es en qué parte de esa Constitución está la facultad para anular una ley. Ese es el tema. Senador. Gracias, presidente. Bueno, tuve que salir para tener una reunión con unas personas, pero de lo último que le escuchar al subsecretario es sumamente peligroso, porque en la práctica lo que usted está diciendo, subsecretario, que el único, entre comillas, que no se podría aprovechar de la nulidad es aquella empresa que fue sancionada por un tribunal producto de esto. Entonces, las consiguientes otras empresas que no participaron en esto tienen todos los derechos adquiridos. Entonces, creo que aquí yo lo que le diría, presidente, que por su intermedio oficiemos formalmente, no sé si al presidente de la República, el jefe del servicio, que designe qué ministerio jurídicamente defender este proyecto, porque a mí me interesa tener mucha claridad jurídica respecto a las consecuencias del proyecto, porque de escuchar al ministro, al subsecretario, lo que está diciendo es que la empresa que fue condenada por soborno, por cohecho, no tendría ninguna posibilidad de resarcirse de los perjuicios. A contrario censo, aquellas empresas que no fueron sancionadas, que son bastante más, y los pescadores artesanales pueden ejercer todo tipo de acciones legales en contra del Estado. Y estas actas son públicas. Estas actas son públicas. Depende de lo que resulte esto, van a ser pruebas. Secretario, yo le sugiero lo siguiente, dejar el tema hasta acá. Nosotros vamos a invitar a la ministra Seguridad General de la Presidencia. No solamente tiene que ver con la coordinación legislativa, sino que también con la coordinación interministerial. Le vamos a pedir a la ministra Uriarte también un informe por escrito del gobierno respecto a su postura en relación a la nulidad y las consecuencias y los efectos, por supuesto. Sí, senador. No, por supuesto, nosotros vamos a invitar después a Constitución, pero queríamos partir por tener la postura del gobierno como colegislador. Le agradezco mucho, subsecretario, y a todos los senadores por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.